Honduras. Las infecciones urinarias suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienza a multiplicarse en la vejiga. Aunque el aparato urinario está preparado para impedir el ingreso de estos invasores microscópicos, estas defensas a veces fallan. Cuando esto ocurre, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una infección totalmente desarrollada en las vías urinarias. Las infecciones urinarias más frecuentes se presentan principalmente en las mujeres y afectan la vejiga y la uretra. Bueno, interesante tema el que tenemos esta mañana en compañía de Efer Guevara y por supuesto del doctor Rolando Antunes, las infecciones urinarias, y me llama poderosamente la atención el hecho de que se presenta en su mayoría en las mujeres. Para hablar de este tema está con nosotros precisamente el doctor Rolando Antunes y le invitamos a usted que nos escriba mediante 3182-4375 en compañía con Efer Guevara. Así es, Alejandra. Doctor, bienvenido a Lo Barrido. ¿Qué tal su fin de semana? Bueno, muchas gracias por la invitación y un fin de semana normal. Tranquilo. Yo siempre he mantenido la teoría desde niño que un día, lunes, sábado, domingo, 24 de diciembre, 31 de enero, 1 de enero, son iguales. Doctor, bueno, hablemos de lleno con este tema. Obviamente preocupa más a las mujeres específicamente por el hecho de que son más propensas. ¿Por qué razón, doctor? Bueno, la vejiga urinaria está colocada aproximadamente a unos 3 centímetros del introito vaginal, o sea, de la entrada de la vagina. 3 centímetros aproximadamente, así un poquitito más de 1 pulgada. En cambio, el hombre tiene un poco más, razones obvias que no vamos a detallar aquí, porque el hombre tiene más centímetros de uretra. Pero hay que tomar en cuenta que las infecciones urinarias, por cuestiones de estudio, las dividimos en 2 grupos, las de los niños y las del adulto. Es más importante pensar en la infección urinaria en el niño, porque es algo muy frecuente. Cualquier fiebre, cualquier tos, cualquier diarrea que tenga el niño, si no se identifica el foco causante, tenemos que pensar en una infección urinaria. ¿Por qué? Si en la mujer está a 3 centímetros la vejiga urinaria, por decirlo así, del espacio exterior, como que estaban hablando de la NASA hace poco, y en el niño, como su miembro viril todavía no ha desarrollado, pues no le lleva un centímetro y medio, 2 más de ventaja a la niña. Que las bacterias entran fácilmente. Pero la causa principal por la cual los niños se infectan casi una vez por semana, cada 2 semanas, es por el hecho que los padres los descuidan. Desde que aparecieron los pañales desechables que dejan a los niños hasta 1 hora, 2 horas con el pañal, la frecuencia de infecciones urinarias ha aumentado de una forma bastante considerable. Cuando yo era niño, hace muchos siglos atrás, las mamás lavaban los pañales. Sí. Y estaban atentos que el niño no se hiciera pipí, no hiciera pupú para estarlo cambiando. Era común ver, cuando yo era todavía un chico de escuela, ver en el tendedero de los vecinos, incluso en mi casa, porque tengo un hermano que es 7 años menor que yo, ver aquel montón de pañales todos los días. Las mamás, de repente eran las mejores mamás las de antes, ¿verdad? Lavaban a diario un montón de pañales, un montón de cosas, y mantenían limpio a sus niños. No era muy común la infección urinaria de los niños en esos días, pero ahora sí. El problema de esto es que los niños les produce fiebre que puede rebasar los 40 grados y puede producir convulsiones. Y las convulsiones son como la marihuana. Y ustedes se preguntarán por qué. Cada vez que convulsiona el niño, muerte neuronal. Cada vez que usted consume un puro de marihuana, un cigarro de marihuana, como le quieran llamar, mueren neuronas. ¿Entiendes? Rara la comparación. Sí, se me ocurrió hace unos días. También produce tos, diarrea, vómitos. Entonces, las mamás dicen, mi niño está tosiendo, tiene tos. Mi niño está haciendo suave, tiene diarrea. Pero cuando tenemos un niño con fiebre, tos, diarrea, un niño menor de 6 meses principalmente, aunque la pediatría dice que menor de 2 años podemos pensar en ello, tenemos que pensar en una infección de tracto urinario. En el adulto hay una gran diferencia. Por motivos de mecánica es más fácil que una mujer que se adquiera una infección urinaria de un hombre. En la mayoría de los casos es por mala higiene personal. ¿Por qué? La mayoría de las bacterias que producen la infección urinaria en las mujeres vienen del tracto gastrointestinal, o sea, del ano. La mala higiene, cuando la mujer se rasca, se toca o la tocan. Cuando hace ejercicio y transpira,
Entonces, esa humedad produce el desplazamiento de esas bacterias que están en la región perianal hacia la vejiga y por ahí por la uretra sube. Usted acaba de mencionar ahorita que en los niños podríamos notar estos síntomas cuando se presenta fiebre, diarrea o algunas sintomatologías que usted ya lo dijo. Pero en el caso del adulto, ¿cómo podemos detectar que tenemos una infección urinaria? Bueno, en el caso del adulto es más fácil porque la coloración de la orina es más intensa, más amarilla, porque generalmente es en blanco o amarillo claro. Pero el color se pone amarillo intenso, como... ¿Quizás hay un mal olor? Como de la banana. En ocasiones hay olor fuerte, en ocasiones no se siente mucho. Hay picazón al orinar y a veces hay dolor al orinar. Entonces la sintomatología en el adulto no produce fiebre. Ok. En el niño sí. ¿Por qué? Porque la fiebre y el dolor son dos signos de alarma. Es un mensaje que nos está mandando el cuerpo que algo está pasando mal. Doctor, también es señal un fluido urinario no constante. En el caso de los varones, por ejemplo, que sale un poquito, luego se retiene, vuelve a salir otro poco. ¿Es normal también o es parte o no? Es parte del cuadro, la misión, la repetición, misiones cortas, la poliaquiuria. Pero no confundamos esto con otra patología que pues, sucede mucho entre los 14 hasta los 30 años, más como entre los 14 a 20 años, que son las enfermedades de transmisión sexual, que también puede producir la ropa interior de repente se mancha, la sensación de salida de líquido. La infección urinaria lo que produce básicamente es eso, dolor o picazón al orinar. ¿Y el tratamiento propio, doctor, para esto? Como lo he dicho en varias ocasiones, visite a su médico. No acostumbro mencionar antibióticos porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es el uso indiscriminado de antibióticos. Pues para los niños hay un cuadro bien bonito que se trata a los niños de un día a 3 meses con ciertos medicamentos, de 3 a 6 con otro, de 6 a 9 con otro. Recuerdo que fue una dura lucha para nosotros cuando estábamos estudiando con nuestros compañeros, hacíamos cuadros en las pizarras, andamos en los cuadernos, en los libros, un montón de hojas porque había que aprenderse este cuadro. En el adulto no, en el adulto podemos hablar de 2, 3 medicamentos básicos. Voy a mencionar solamente uno, que es la trimethoprim sulfamethoxazol, que eso, a pesar que un montón de médicos abusan de los antibióticos y que la gente abusa de los antibióticos, sigue siendo muy efectivo. Y lo otro que voy a mencionar es la nitrofurantoína, porque es el que se usa en las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas se me ha olvidado. Se presenten muchas infecciones urinarias. Sí. La mujer embarazada puede producir una infección urinaria desde muerte del producto, Fetal. de muerte interna, de trastornos en el trabajo de parto, que el niño nazca con una infección puede producir incluso asfixia neonatal. Mire qué delicado. Hemos visto en algunas ocasiones, creo que todos hemos visto, niños ya grandecitos que miren como unos 20 que ya son... E incluso puede provocar también que el bebé o el producto se venga antes de tiempo. También puede producir un parto prematuro. Hay muchas complicaciones. Con los niños y con las mujeres pasa que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a hablar en términos que popularmente nosotros los conocemos y es el famoso mal de orín. Cuando nosotros tenemos mal de orín o sentimos esa sensación, ¿podríamos tener una infección urinaria? En inglés se dice yes y en español se dice sí. A ver, cito esto por el hecho que de mal de orín, dice la population, infección de tracto urinario, es el término médico. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es que me gusta tocarlo porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo detecto? ¿Cómo sé? Entonces, por lo general, nosotros lo conocemos como mal de orín. Tengo mal de orín, queda. Es que cuando voy al baño siento que me duele o siento ese ardorcito, entonces eso es una infección urinaria. O dice lo que usted decía, estoy orinando por poquitos. Ajá, correcto. En el tema de la mujer, siempre es el mismo tratamiento que debemos aceptar. Obviamente usted ya aclaró que el tema del embarazo es totalmente diferente, ¿verdad? El mecanismo y todo lo que se le va a dar. Porque hay algunos medicamentos que pueden atravesar la barrera placentaria y puede producir trastornos en el bebé. Ajá, ¿y en el adulto mayor se podría presentar también infecciones urinarias? Bastante seguido. ¿Por qué? Porque el adulto mayor se comporta como un niño. Recordemos que después de los 50 años, que ahí comienza la edad más productiva. Estaba leyendo un artículo muy interesante sobre eso. O sea que... Y a usted sí se le emociona eso. Claro que sí. A nosotros los niños nos encanta. Entonces, ya me dijo, viejo, el asunto es que después de los 50 años,
Hay gente que después de los 40 años viene para abajo. No, hay una meseta de unos 5 o 10 años en el cual viene un descenso, en el cual el adulto tiene una regresión, pero una regresión rápida. Entonces, después de unos 5, 7 o 10 años, empieza a comportarse como niño. Recordemos que olvida las cosas, ya no puede agarrar bien su comida, comienza a hacer sus necesidades sin ir al baño, o sea, en su ropa. Y por ende eso contribuye bastante a que las infecciones urinarias en los adultos mayores sean bastante frecuentes. Y el tratamiento ya varía también por su El tratamiento es similar de un adulto, porque todavía su cuerpo reacciona como el de un adulto. El cuerpo nunca va a reaccionar como el de un niño, aunque su mente sí. Bueno, entonces no es propicio, doctor, abusar, como usted lo indicaba, de ir a la farmacia y decir, ¿sabe qué? Deme algún medicamento para la infección urinaria. O sea, porque mucha gente, como usted lo dice, abusa de eso y solo va a la farmacia. Y claro, los que están en la farmacia saben pues qué tratamiento pueden darle o qué medicamento, ¿no? Por dar un nombre. Incorrecto. En la farmacia venden gente que incluso no terminó ni la secundaria. Por ley debería haber un regente, o sea, un químico, un doctor en química y farmacia en cada farmacia. Pero pocas los tienen. Incluso yo sé que algunas cadenas caen en nuestro país, que saben dónde dejar el dinero para las cadenas, comentario aparte, tienen regentes, otros no tienen. Pero no es lo mismo que haya un doctor en química y farmacia a que lo atienda un médico. Ellos conocen sobre los componentes de los medicamentos, sobre cómo actúan los medicamentos, porque sí saben cómo actúan los medicamentos, pero la clínica es lo que nos dice qué es lo que realmente tiene el paciente. Y si usted va a la farmacia, y pide, fíjate, yo lo he visto muchas veces, fíjate, doctor, le dicen, tal vez una muchacha que no terminó la secundaria, fíjate que tengo esto y esto, ¿qué puedo tomar? Y ellos le dan, disculpándole, perdón, la primera papada que se le ocurre. A ver, sin saber qué es lo que le está dando. El efecto secundario que pueda tener, ¿no? Ya para ir cerrando, doctor, hay una pregunta que sí me interesa hacerle y es el hecho de qué enfermedad grave podría producir que no nos tratemos una infección urinaria. Miren, lo más grave que puede producir es la muerte. Pero antes de la muerte... No puedo con ello. Como mencionaba antes, en los niños puede producir convulsiones. Cada convulsión produce muerte neuronal, lo cual con el tiempo va a producir repercusiones serias. En la mujer embarazada puede producir muerte fetal u óbito, como se le llama en medicina, puede producir, como lo dijo Alejandrita, puede producir parto prematuro, puede producir distocia, o sea, problemas en el parto, puede producir infección neonatal, ictericia, que es que el niño nazca brillito, y eso puede producirle una cosa que se llama kernícterus, que es que la bilirrubina, como decía Juan de Guerra, está muy alta. Puede producir eso, puede producir trastorno neuronal en el niño, puede producir un montón de cosas en el niño, tanto cuando está vivo como cuando está todavía en la mamá o al momento de nacer. En el adulto, realmente una infección urinaria puede producir algunos trastornos por la sintomatología, pero si nos descuidamos, con el video vivo que dice que afecta la vejiga urinaria y los uréteres, puedes llegar hasta el riñón y producir infecciones como por la pielonefritis, por ejemplo, cuando la gente tiene infecciones urinarias después de varios días, duele la región lumbar. Ok, doctor. Vamos a seguir este tema en la próxima vez, porque hoy sí ya nos tenemos que ir. Efer, agradecemos por supuesto su visita cada mañana. Sepa que es un gusto tenerlo aquí siempre. Para mí también es un enorme placer verles. Mire. Sin comentarios. Cuídese mucho. Siempre, pórtese bien. No, hay que portarse mal, porque el que se porta bien se aburre. Se aburre. Nos vemos mañana, amables televidentes. Gracias por acompañarnos. Quedan con Café Caliente. Feliz y bendecido día.